cómo madurar, cómo avanzar hacia ser un verdadero discípulo. Y estábamos hablando acerca de algunas prácticas que los llamamos, ¿cómo los llamamos? Recordamos lo que repetimos constantemente y se nos vuelve, digamos, como ya un estilo de vida. ¿Cómo lo podemos denominar? Nuestros hábitos. ¿Recuerdan? Que hablábamos de los hábitos. ¿Qué es un hábito? Y estuvimos hablando acerca de algunos hábitos importantes y llegamos al punto de hablar acerca del hábito que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. ¿Ustedes recuerdan? Es correcto. ¿Cómo memorizar? Lo último que vimos fue cómo memorizar un versículo bíblico. Pues la Biblia nos enseña que debemos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra del Señor. ¿Sí? Digamos que brevemente eso fue lo que, digamos, en el punto en el que habíamos quedado la última vez, antes de que ustedes con la pastora Albita tuvieran en la clase pasada el resumen acerca de lo que vimos con la cartilla del Pentateuco. ¿Listo? Entonces estamos ubicaditos. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Es el punto que estamos viendo dentro de los hábitos que son fundamentales en la vida cristiana, que es leer, escudriñar, memorizar, repetir y declarar, entre otras cosas, la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué son los aspectos que tenemos que tener en cuenta? Hablamos en esa oportunidad acerca de los beneficios de memorizar la Escritura. Nos ayuda a resistir las tentaciones, nos ayuda a tomar decisiones inteligentes, nos da fuerza cuando estamos bajo la presión de la vida, nos conforta cuando estamos tristes, nos ayuda a ministrar a los que no conocen a Dios. Bien, vimos también entonces cómo memorizar un versículo bíblico, eso fue básicamente lo último, y vamos a comenzar hoy allí en tu material. No lo tengo enumerado, por eso no, pero ya no sé si ya lo encontraron todos. Es la página 11. La página 11, sí. Dice, curso de memorización de la Escritura. ¿Sí? ¿Estamos todos? Curso de memorización de la Escritura. Buenas noches, mandita. Los siguientes versículos sugieren un balance o equilibrio en la memorización de las Escrituras. Esto es muy importante, lo que dice enseguida. No es que tengamos que memorizar estos versículos, no es que sea una obligación, pues es un trabajo que nos ayuda a poderlo hacer porque nos habla de cosas muy importantes en la vida cristiana. Entonces, los versículos seleccionados son versos claves para entender los fundamentos de la vida cristiana y el crecimiento cristiano. No te sientas, ahí no es no te sientas, sino no te sientas atado a esta lista. Es solo un recurso para guiarte a un mejor entendimiento de la importancia de memorizar versículos claves. ¿Listo? No es camisa de fuerza, no es que nos toque hacerlo, pero es que es muy bueno si lo podemos practicar porque nos habla de cosas fundamentales en la vida cristiana. Primero, vive tu vida nueva. Cristo es el centro. Alguien que por favor me vaya buscando 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Algunos lo saben de memoria. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjense que la mayoría, si no es que todos, creo, conocemos de memoria ese versículo. Ese versículo nos habla de que el Señor es el centro de nuestra vida y cómo es nuestra nueva vida en Cristo. ¿Ya lo tenemos? 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Correcto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Y alguien que me vaya buscando Romanos 12:1.
Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Gálatas 2:20 primero, ¿cierto? Que es el que acabamos de leer. Pero Romanos 12:1 para que lo vayas buscando. Entonces, ¿cómo comienza diciendo Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Qué nos dice Romanos 12:1? Por las. No te preocupes. Sí, Señor. Es correcto. Ese fue, lo estudiamos en Romanos 12. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego en el versículo 2 dice, aunque no está aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero Romanos 12:1 nos habla de qué, de que debemos entregar nuestros miembros en adoración, en sacrificio al Señor. ¿Y por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos empuja a lo contrario, al pecado. A veces le echamos la culpa al diablo de lo que es responsabilidad nuestra. Tenemos tres enemigos todo el tiempo: Satanás, el mundo y nuestra propia carne, ¿cierto? Entonces a veces le estamos echando la culpa al diablo. Y a veces como cristianos cometemos el error de decir, no, es que tengo que echar fuera a todos esos demonios. Y resulta que no son demonios, sino es la carne. El diablo nos tienta, claro, y nos ayuda, y nos empuja, nos ayuda a pecar. Nos ayuda pero a pecar, ¿no? Pero claro, si Dime, ¿qué? Hay que arrepentirse, confesarlo y pedir al Señor la gracia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La naturaleza pecaminosa está siempre latente y si nosotros no hacemos el ejercicio de todos los días crucificar la carne, vamos a estar expuestos al pecado permanentemente, en el sentido de no tener la fuerza para resistirlo. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que junto con la tentación nos da la salida para que la podamos soportar. Entonces, si nosotros no estamos llenos del Espíritu, nuestra carne es la que va a vencer. Y es muy fácil seguir los deseos de la carne que se oponen al Espíritu. Pero si estamos llenos en nuestro Espíritu, del Espíritu de Dios, tenemos la fortaleza por el mismo Espíritu de Dios de vencer sobre las obras de la carne, sobre la tentación. No que no pequemos, pero cada vez sería menos la condición de pecado en nuestras vidas. Pero cuando definitivamente como hijos de Dios nos confiamos en nuestra carne, pues estamos en problemas. Por eso la Escritura dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y puede ser el mismo. Yo no puedo confiar en mi misma fuerza. Si no, dime. Claro. Entonces hay bendición en no confiar en el hombre. Y cuando hablamos de confiar en el hombre es confiar en la carne y es también confiar en nosotros mismos. Pero si confiamos en el Señor, Él nos da la fuerza. Yo puedo, yo todo lo puedo, yo soy, sí. Eso es humanismo, ¿no? Y eso es contrario a la Escritura.
Porque la Biblia habla de que somos Cristo dependientes, dependemos de Dios. Si no dependemos de Dios, si no somos como la rama que está pegado al árbol, entonces estamos en peligro. Cristo en mí, esperanza de gloria. Es correcto, así es el Señor. Cristo en mí, decía el apóstol Pablo, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Juan 14, 21. Entonces estamos hablando en Romanos 12 acerca de la obediencia a Cristo. Si ustedes notan, el segundo renglón dice obediencia a Cristo. Entonces ahí dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios. Pero ¿qué dice Juan 14, 21? Dale, mandita. Correcto. El que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Cierto? Entonces, nos está hablando de obediencia. Entonces, ¿de qué manera podemos obedecer al Señor? ¿De qué manera en realidad obedeciéndole? Está bien, es correcto, ¿cierto? Bien, entonces no es suficiente, es bueno, pero no es suficiente decirle a Dios te amo. Porque a veces yo puedo decirle a Dios te amo y puedo cantarle te amo y puedo susurrarle te amo y puedo repetir que en la Biblia alguien dijo te amo y yo también lo quiero decir, pero en realidad dice un dicho popular, obras son amores y no buenas razones, como sucede en las relaciones. A mí de qué me sirve decirle a alguien que yo tantas cosas bonitas si en realidad mi vida no lo demuestra. Lo mismo sucede con Dios. Pero la buena noticia es que solos no podemos, pero con Cristo sí. Solos no podemos. Nuestra carne es hostil a Dios, es decir, es contraria, está en contra. Pero nuestra naturaleza nueva, que es nuestra nueva creación, sí está buscando a Dios. Por eso tenemos que alimentar nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva creación. Amén. Listo. La palabra. Entonces, vive tu nueva vida. Vive tu nueva vida. Es el título que estamos viendo de algunos versículos que nos hablan sobre nuestro crecimiento. Veamos qué nos dice 2 Timoteo 3:16. Porque toda la escritura, buenas noches mi querida Gladysita, porque toda la escritura es ¿qué? ¿Alguien tiene 2 Timoteo 3:16? Porque toda la escritura, 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es, sí señora, eso dice, inspirada por Dios y es útil. ¿Alguien la tiene? Leámosla directamente. Por favor. Muy bien. A fin de que enteramente toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando aprendemos que nuestra nueva vida en Cristo nos lleva a tener un principio claro de entender que lo que la Biblia dice es palabra de Dios y que lo que esa palabra nos sirve a nuestra vida es para edificarnos, para prepararnos para toda buena obra, pues nos vamos a basar en la escritura, ¿sí? Entonces, 2 Timoteo 3:16 dice eso. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿cierto? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Y todo te saldrá bien. Bien, recordemos que hay una mnemotecnia que yo les he enseñado. Mente, corazón, boca y acción. Josué 1:8. Ese lo vamos a recordar de esa manera. Bien, otro principio importante en nuestra nueva vida cristiana. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Para ponerlos un poquito en contexto, digamos en el caso tal vez si Amandita alcanzó a escuchar esa parte o Gladysita, estamos hablando de que estamos aprendiendo los hábitos que nos llevan a un crecimiento como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Y uno de los hábitos es la escritura.
Ir a la Escritura, leer la Escritura, meditar en la Escritura, memorizar la Escritura, declarar la Escritura. La Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces estamos hablando de que qué bueno sería que pudiéramos memorizar todos estos pasajes, o por lo menos algunos. No es una camisa de fuerza, pero si tú pudieras memorizar, si no todos, la mayoría de estos pasajes, estarías afianzándote en principios muy importantes que tienen que ver con nuestra nueva vida en Cristo. El primero es que Cristo es el centro. El segundo, la obediencia a Cristo, que es fundamental. Y el tercero, el poder de la palabra. Entonces, viendo 2 Timoteo 3:16 y Josué 1:8, vimos el poder de la palabra. Listo. La oración, Juan 15:7. ¿Quién lo tiene? Juan 15:7. ¿Queráis? ¿Queréis o queréis? ¿O queráis? Queréis, queréis. Muy bien. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No les parece una promesa extraordinaria? Ok, pero solamente hasta el 7. Digamos pensando en lo que tiene que ver con la oración. Vuélvemelo a leer, Maru, porfa, el versículo 7. Vuélveme a leer el versículo 7, mi Maru, porfa. Sí, está bien. ¿Queréis? ¿Qué nos está diciendo el Señor allí? En cuanto a la oración. Bueno, sí, eso es verdad. Eso bíblicamente es absolutamente cierto. Pero lo que dice ahí, ¿qué es? Eso es lo que dice. Lo que tú dices es cierto, Maru, la fe, claro. Pero aquí lo que está diciendo es que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que querramos y Dios lo va a hacer. ¿Y saben por qué? Porque si nosotros permanecemos en Él, no vamos a pedir nada ni para nuestro propio deleite, ni fuera de la voluntad de Dios, ni nada que deshonre a Dios. Vamos a pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque si estamos permaneciendo en Él, estamos alineados con Él. Así que, perdón lo que voy a decir, pero no vamos a pedir ninguna barrabasada. Vamos a pedir lo que es correcto y lo que Dios espera que pidamos. Por eso, esas oraciones tendrán respuesta. ¿Por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de cuál es la razón, o cuáles son algunas razones por las que nuestras oraciones no son escondidas. Correcto, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo también podemos no recibir respuesta a nuestras oraciones? Sí, claro. ¿De qué otra manera tenemos que orar? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es en el nombre de Jesús. Exactamente. Y ahora dice, todo lo que pidierais creyendo, ahora sí, lo que decía Maru, lo recibiréis. Pero si yo estoy pidiendo a Dios, pero por dentro estoy diciendo, no, ¿qué va a pasar? Y no dudar en su corazón, porque el que duda es como la onda del mar que va de aquí para allá. No piense que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor, dice Santiago. Bien, hablando de la oración, pero estamos pensando en este capítulo 15, versículo 7 de Juan. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada, ¿qué dice? Por nada estéis, ¿qué? Afanosos, si no sean, ¿qué? No, si no sean, ¿qué? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿cierto? Y luego dice, ya como conclusión, y la paz de Dios, conclusión de este pedacito, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces,
en conclusión, dice, no se afanen por nada. En lugar de estar afanándose, ocupen ese tiempo en presentar sus peticiones delante de Dios. ¿Eso les parece un buen consejo? Claro, es un consejo bíblico. Porque normalmente cuando tenemos situaciones de dificultad y adversidad, nos afanamos y nos preocupamos y estamos ansiosos y estamos inquietos. El Señor no dice que hagamos eso, el Señor dice que en lugar de hacer eso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Presentar nuestras peticiones delante de Él, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando tú das gracias genuinamente, le estás diciendo a Dios que le estás creyendo. Pero además de eso, la Biblia dice que debemos dar gracias en todo, porque esa es la buena voluntad de Dios. Si el Señor te ha permitido, si tú estás caminando rectamente y el Señor te está permitiendo pasar por una situación de adversidad, dale gracias y confía en que el Señor te va a sacar de esa. Así nos demos el porrazo. Hay que darle gracias, hay que darle gracias. Pero lo importante es que no le vamos a dar gracias porque estemos graves por nuestro pecado. Le vamos a dar gracias porque aunque pudiéramos estar graves por nuestro pecado, Dios es bueno, nos podemos arrepentir y Él nos levanta nuevamente. 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levantará. Y su mano nos sostendrá. Sí, señora, es el que cantábamos hace algunos años. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y cuando en luchas o en pruebas, ¿no tú lo sabes? Siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Eso es un himno tradicional, de los que me gustan. ¿No alcanzaste a ese? Tú eres más del Nuevo Testamento. Pero es muy bonito. Así es, Maru, muy bien. Compañerismo. Mateo 18:20. Alguien que me busque, por favor, Mateo 18:20. Porfa, léelo. En mi nombre. Porque donde hay dos o qué, dos o tres reunidos para jugar, reunidos para pasarla bueno, reunidos para echarse un chico de cartas, reunidos para jugar ajedrez, no, reunidos en mi nombre. Ahora yo pregunto, si en un momento dado estuviéramos reunidos dos o tres para echar un chico de ajedrez, pero estamos reunidos en el nombre de Jesús, ¿eso se puede? ¿O será pecado? Si uno está de pronto en un día de descanso y está como, oiga, ¿por qué no jugamos algo? Juguemos rana. ¿Será que eso es pecado? ¿Será que el Señor se va de ahí cuando estamos jugando? No. A veces pensamos que reunidos en el nombre del Señor solamente es que estemos de rodillas orando. Tenemos que tener tiempos de oración y ojalá, ¿por qué no? También, claro, de rodillas orando. Pero no es la única manera en que los hermanos en la fe, los hermanos en Cristo, tenemos compañerismo. Tenemos compañerismo cuando nos reunimos en los grupos pequeños y hay un momento para reír, y hay un momento para comer lo que nos están sirviendo, y hay un momento para contar, ¿por qué no de pronto una anécdota? Ahí también está el Señor en medio de nosotros porque lo hacemos en el nombre del Señor. Lo importante es que no saquemos al Señor de las actividades de nuestra vida. ¿Y cómo garantizamos que el Señor no sale de las actividades de nuestra vida? Porque permanecemos en Él y porque lo que hacemos, así no sea aparentemente espiritual, pero todo es espiritual, a Él le da la gloria. Si yo voy a ir a pagar un recibo a un banco, ¿será que Dios no está ahí? Él está ahí. Además, porque Él me dice que yo debo cumplir mis obligaciones y que yo no debo deber a nadie nada. Entonces, si yo voy a pagar un recibo de mi servicio, ahí está Dios. Así que el compañerismo no solamente implica que nos vamos a reunir para orar. Por eso, algo que mi esposa ha tenido en su corazón siempre es poder tener los almuerzos congregacionales. Y hago un paréntesis acá, una pausa.
El domingo tenemos almuerzo congregacional, no se lo pierdan. La idea es que cada uno, este domingo, cada uno trae su almuerzo. Nosotros lo anunciamos este domingo, lo anunciamos, cada uno trae su almuerzo y ya te doy la palabra, las preguntas que tengas. Y vamos a acompañar a nuestros hermanos en la fe que se van a bautizar, porque es que el bautizo, te vas a bautizar, es una, vamos a acompañar a Florcita que se va a bautizar. El bautizo, Gladysita, es una declaración pública de nuestra fe. Entonces, si no hay nadie, ¿a quién le declaro yo que creí en el Señor Jesucristo? Pues claro, lo estoy haciendo delante de Dios, pero así que vas a estar de pronto. Bueno, confiemos en que aquí allá estés mejorcita, pero si no, mi Maru, tranquila para que puedas estar en recuperación. ¿Tú puedes estar, Gladysita? ¿Jackie? Gloria a Dios. Mandita. Bueno, bien. Entonces, para que podamos compartir. Bueno, bien. Invítale, pues digamos que venimos a nuestra reunión, termina la reunión, organizamos el tiempo del almuerzo y nos organizamos todos para salir para el templo que nos van a facilitar para hacer los bautizos allí, y mientras yo voy a tener un tiempo con las personas que se van a bautizar mientras el resto de la gente está aquí, sí. Pastor Albita, espérate, ya aclaramos. Pastor Albita, regálame un segundito. Sí, confirmamos el tema. Pastor Albita, el almuerzo que anunció la pastora, que lo habíamos hablado nosotros en la reunión de trabajo, es cada persona de la congregación trae su almuerzo, ¿verdad? Es así. Entonces vamos a estar todos juntos como congregación y cada uno trae su almuerzo. Eso fue lo que finalmente definimos, ¿cierto? Ah, ok, listo. Sí, listo, gracias, gracias Pastor Albita, validando la información de lo que hemos acordado en el equipo. Listo. Compañerismo, Hebreos 10, bueno, Mateo 18, 20 ya lo leímos, Hebreos 10, 16, ¿qué nos dice? Hebreos 10, 16, mira Maru, ahí están todos los. No. Hebreos 10, 16. Puede haber un error aquí entonces. No, hay un error con el pasaje, pero bueno. Sí, es la misma. No, pero hay un error. Hay un error, está bien, igual leímos la escritura, pero hay un error de aquí, de la impresión. En este momento no sé cuál es. Testificando, dejémoslo ahí, no hay problema. Testificando, Mateo 4:19. Testificando. Entonces miren, estamos mirando algunas cosas que son fundamentales en la vida cristiana. Cristo, el centro, nuestra obediencia a Cristo, el poder de la palabra, el poder de la oración, la importancia del compañerismo y la importancia de testificar a otros de Cristo. Entonces, Mateo capítulo 4, versículo 19, ¿qué nos dice? Venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. ¿A quién le dijo el Señor eso? A los apóstoles que ¿qué oficio tenían? Pescadores, ellos eran pescadores. Entonces el Señor les dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Romanos 1:16. Romanos 1:16.
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio? Pero no, de acuerdo con ese pasaje que dice, ¿qué es el evangelio? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué dice? Volvamos a leer el pasaje. Volvamos a leer el pasaje. Ah, de todo aquel que ¿qué? Que cree, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y al griego también. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Proclama a Cristo. Proclama a Cristo. Vive tu vida nueva, ahora proclama a Cristo. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Todos han pecado. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? ¿Tú te acuerdas? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando estamos repitiendo estos pasajes, los estamos repitiendo en la versión Reina Valera. Si tú la aprendes en otra versión está bien. A mí particularmente me gusta la versión Reina Valera y me gusta porque la he leído por muchos años y la he memorizado. Pero cualquiera que diga yo prefiero memorizar la Dios habla hoy o Palabra de Dios para todos o la Biblia en lenguaje sencillo o la traducción en lenguaje actual o la nueva traducción viviente o la Biblia Jerusalén o cualquier traducción cristiana, pues está bien. Pero la Reina Valera a mí particularmente me gusta. Estos son pasajes en la versión Reina Valera. Porque no me avergüenzo del evangelio, lo vimos en Romanos 1:16, ahora Romanos 3:23. Por cuanto, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Está bien? El otro pasaje, por favor, Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Isaías 53. ¿Ah? Cada uno, cada cual, por su propio. Muy bien, vuélvemelo a leer, por favor. En él. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué está diciendo ese versículo? Todos nos descarriamos y nos descarriamos como las ovejas que se saltan la cerca y que van para su propio destino y que no les interesa lo que pase. Nos salimos del redil. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Puso en la cuenta de Jesús el pecado que estaba en nuestra cuenta. Eso se llama, eso es una transferencia, eso es una remisión. El pecado fue remitido de tu vida a Cristo, para que Cristo pagara por tu pecado. Wow. Wow. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Ah? ¿Qué es eso? Que el Señor pague por tu pecado. ¿No le das gracias a Dios? Porque si no fuera por eso, dice que si no hubiera sido por la misericordia del Señor, ya hubiéramos sido nosotros, ¿qué? Consumidos. Muy bien. Ok, entonces todos han pecado.
¿Cuál es la pena del pecado, la paga del pecado, la penalidad del pecado? La muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cierto? Eso es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Hebreos 9:27. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Hebreos 9:27. Alguien que me... De la manera que está establecido para los hombres que mueran una qué. ¿Y después qué? El juicio. ¿Quiénes van al juicio? Todos. ¿Lo crees, Maru? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees? ¿Tú crees eso? Amén. Y sí, creo. El Señor Jesucristo tomó nuestro pecado. El Padre puso en la cuenta de Cristo. Ya yo no voy a ser juzgado por mis pecados porque ya hubo uno que fue juzgado por mis pecados, a no ser que yo pisoteare la sangre del Cordero. Como dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Cristo pagó la penalidad, o sea, el pecado, la pena del pecado. Romanos 5:8. ¿Alguna Biblia rápida del oeste que nos lea, por favor? Romanos 5:8. Eso me hace recordar a quienes estuvieron escuchando a Santiago Benavides. Cuando dijo, la del ruso, la historia del ruso, que es una historia real. Y cuando dice, pues hay algún cristiano aquí que no quiera, que no le parezca que debemos cantarle siendo cristianos al sancocho, pues diga Salmo 8. Súper simpático. Como yo le dije, yo no lo había conocido personalmente, lo había visto, pero no había tenido oportunidad de hablar con él. Había tenido oportunidad de hablar con sus músicos, porque cuando yo lo vi por primera vez, él tuvo que salir y no alcancé a hablar con él. Entonces le conté, la primera vez que te escuché me hiciste reír y me hiciste llorar. Y él tiene la característica. Entonces así estamos, ¿no? Sancocho. Romanos 5:8. Eso es Romanos 5:5, ¿no? ¿Sí es 5:5, Maru? Sí, es el 8. Ok, ¿cómo dice? Entonces dale. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. ¿Alguno le da alegría a eso? ¿Alguno le da gracias a Dios por eso? Porque siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. ¿Hay algunos de esos versículos que tú ya te sabes? Ejercítate en memorizarlos. ¿Hay algunos que se saben? Vamos a hacer el ejercicio de memorizarlos. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 3:18? Aprendamos la cita también, ¿cierto? Ujú. Vuélvelo a leer, por favor, Jackie. Muy importante ese versículo. Ujú. Era necesario que la carne muriera, pero fue vivificado en espíritu. Cristo, en su carne, murió para que pudiéramos nosotros ser libres y presentarnos sin mancha delante del Padre. Ahora, salvación, y la salvación no es por obras, si ustedes saben ese versículo de memoria, la salvación no es por obras, salvación no por obras, Efesios 2:8 y 9. ¿Tú te lo sabes, Gladysita, cómo dice Efesios 2:8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Amén. ¿Alguno más lo puede decir? Porque
Porque por gracia, Porque, porque, porque por gracia soy salva. Y esto, ay, ahora ya dame te confundí, yo te confundí. Porque por gracia sois, salvo por, ay, no, porque por gracia sois salvos, ¿tú lo sabes? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, que nadie diga, ah, es que yo soy tan bueno, es que yo soy tan lindo, es que yo soy tan santo, es que yo soy tan puro, es que yo sí puedo agradar a Dios, es que yo todo lo puedo en mi fuerza y en mí mismo. No, porque por gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Rápidamente. Regalo. ¿Regalo que qué? mere- ¿Regalo qué? no merecido. Regalo no merecido. Gracia, regalo no merecido. Por regalo que no merecemos, Dios nos dio un regalo que no nos merecíamos, y ese regalo es que nos hizo salvos. No por lo que nosotros hubiéramos hecho, es por la fe y no por nuestras obras, para que nadie diga yo soy el duro, el chacho, el bueno, el mejor, el que lo puedo todo, ¿cierto? Claro que sí. No. Pues en realidad están haciendo idolatría. Claro, están haciendo idolatría, o sea, están pensando que por sus propias obras van a ser justificados delante de Dios. A veces hay personas que tienen esas prácticas, que tienen la convicción en su corazón, que de esa manera agradan a Dios. Hay personas que han tenido esa experiencia y en el tiempo, porque de verdad están buscando a Dios, han tenido un encuentro real con Jesucristo. Tenemos que tener cuidado en algo. Y lo digo en términos generales porque puede suceder. Nunca menospreciemos a nadie, porque pudiera suceder que la persona con la que tú te estás relacionando se convertirá y será un gran hombre o mujer de Dios. Santiago Benavides cantaba, ahora que hablamos de Santiago Benavides, cantaba algo y él decía, hay una canción de él que dice, en este mismo instante, ¿te acuerdas cómo que sigue, hija? Hay una en la barra de un bar, sí, dice, hay un pobre borracho en la barra de un bar, y luego dice, lo que les espera, alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y entonces él cuenta esa historia de cómo puede haber un personaje que está llevado del trago borracho de la peor en una cantina y de pronto alguien le predica el evangelio y se convierte. O la historia del ruso que tú estás compartiendo, que cuando tú llegaste él estaba hablando y él cuenta el testimonio. El ruso fue un personaje de la vida real que anduvo en la época de Pablo Escobar siendo un traqueto de esos. Claro, acabó con muchas personas, hizo mucho daño, pero se convirtió. Hoy es pastor en una iglesia en Chile. Entonces, la Biblia dice que Dios es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. De los que le buscan. Dios trae recompensa al que le busca. Eso significa que hoy puede haber personas que tienen prácticas religiosas y piensan que están agradando a Dios. La Biblia no lo dice, pero el apóstol Pablo, alguna vez yo lo mencionaba y alguien me refutaba en medio de una conversación el tema, pero yo decía esto: tú no tienes ni idea si lo que ve en el corazón de Pablo cuando asesinaba a los cristianos era agradar a Dios. Es posible. Es posible que él pensara que estaba agradando a Dios porque estaba asesinando a los cristianos. ¿Por qué? Porque él pensaba que los cristianos se oponían a la fe judía y él había nacido como judío y había sido enseñado en la fe judía. Y decía, estos se están levantando, están diciendo que ya el Mesías vino, son falsos cristos, falsos profetas, falsos Mesías, falsos profetas, así que estos hay que acabarlos. Él pensaba que agradaba a Dios con eso. Pero luego tiene un encuentro con Dios y el Señor lo tumba y le da una palabra. Pero así mismo, Maru, como tú lo dices, hay personas que sencillamente lo único que están haciendo es querer alcanzar el favor de Dios, no más, y no les interesa más. Y eso sucede en la tradición, en cualquier denominación que no sea cristiana, y aún dentro de la iglesia cristiana desafortunadamente a veces pasa, porque a veces pensamos que lo que hacemos, estamos tan buenos y somos tan buenos que estamos agradando a Dios, entonces Dios me tiene que bendecir.
Si yo vengo un domingo a la iglesia, pensando que yo vengo el domingo a la iglesia porque si vine Dios me tiene que bendecir, perdí el año. Yo vengo un domingo a la iglesia porque amo al Señor y porque quiero honrarlo y porque quiero darle a Él lo primero y lo mejor. Esa es la razón. Las motivaciones hacen la diferencia. Si yo me paro a hablarle a alguien para que la persona que me está escuchando diga, uy, ¿cómo sabe? Pues perdí. Pero si yo me paro a hablarle a alguien de Cristo por amor, porque sé que si él no escucha el mensaje de salvación se va para el infierno, estoy agradando a Dios. Pero no lo hago para agradar a Dios solamente, lo hago por amor a Dios, lo hago por amor al perdido. Entonces las motivaciones hacen la diferencia. Entonces, para contestar tu pregunta, hay muchas personas que tienen una motivación que es como la que tú comentas y eso no les sirvió pero de nada. Esas rodillitas se echaron a perder. Claro, piensan que haciendo eso, como el Señor Jesucristo fue sacrificado por el pecado, entonces ellos serán purificados. Pero la diferencia solamente entre unos y otros, de personas que practiquen dichas cosas, solamente la conoce Dios, porque Dios conoce el corazón. Yo les comparto, sí, mira, mi madre que partió hace muchos años con Cristo, gracias a Dios partió con Cristo, hace más de 20 años, ella era muy dada a las cosas de Dios, pero ella nació en un hogar católico apostólico romano y siempre confesó la religión católica apostólica romana y practicaba la religión católica apostólica romana, pero cuando ella fue confrontada con el mensaje de salvación, con lágrimas en sus ojos le dijo a Jesús que viniera a su corazón, que limpiara su vida y que le hiciera nueva criatura. En ese momento, mi hermano y yo que estábamos predicando el evangelio a mi mamá, supimos que ella se convirtió para ser ahora una hija de Dios, pero ella tenía temor de deshonrar a Dios si dejaba lo que ella consideraba que le daba la gloria a Dios, como ir a su misa, como rezarle a la Virgen, como hacer muchas cosas. Ella era una mujer que participaba en todas las cosas de la parroquia y si se iba a levantar dinero hacía lo que fuera, porque esto todo tenemos que tenerlo bonito para Dios, esto es para Dios, esto es para Dios, y ella pensaba en Dios. Así que cuando tuvo confrontación con el mensaje del evangelio, hubo una conversión, y la conversión fue en el Espíritu. Entonces, cuando a mí se me presentan circunstancias similares de personas que son apostólicas y romanas, por mencionar algo, católicas, apostólicas, romanas, pues yo recuerdo quién fui yo. Yo tenía temor de deshonrar al Señor. Yo recuerdo que cuando tenía apenas unos 12, 13 años, estaba en los scouts, mi jefe scout, yo algunas veces les he echado el cuento a ustedes, mi jefe scout, que era una persona ya un poco mayor que yo, pues yo lo veía muy grande, tenía 30 años, yo apenas tenía 12. Hoy por hoy 30 años, uno dice 30 años, pobre pelado, ¿no? Pero en esa época para mí era alguien muy grande, sardino, muy joven, correcto. Pero él me dijo algo, me dijo, los hermanos de Jesús, y comenzó a hablarme acerca de los hermanos de Jesús. Él era cristiano evangélico. Yo le dije, eso es una herejía, porque Jesús no tuvo hermanos, porque María fue virgen. Entonces él me dijo, María fue virgen en el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo fue virginal, de una virgen, dice la Biblia claramente, pero la misma Biblia que dice que María tuvo que Jesús tuvo de María un nacimiento virginal, también dice que Jesús tuvo hermanos, y los hermanos de Jesús. Entonces yo inmediatamente reviré y dije, no, es que en esa época a los primos se les llamaban hermanos. Y sí era cierto, pero no es lo que eso significa. Entonces yo tenía temor de deshonrar al Señor cuando pensaba en estas cosas. Pero ¿qué se cumplió en mi vida? El que me busca, me halla. Dios es galardonador de los que le buscan. Yo en realidad estaba queriendo buscar a Dios, no una religión, no una solución de un problema, no el poder tener una mujer para casarme, no el poder tener riqueza, no estaba en busca de eso, estaba en busca de Dios. Así que si hay una persona que sube de rodillas, Monserrate, y está buscando a Dios, tarde o temprano el Espíritu Santo de Dios se le revelará y él entenderá que ese no es el camino y que el único camino es Cristo y que tendrá que confesar su pecado y su maldad y que solamente la sangre de Cristo le puede cubrir y que el sacrificio perfecto no fue el que él hizo subiendo a Monserrate, sino fue el que hizo Cristo en la cruz. Así mismo habrá muchos que suben a Monserrate y que están buscando es el favor y se van es para que yo voy a ofrecer, y porque ha pasado, miren,
Para no ir muy lejos, en aquella época en que mi esposa estaba pequeña, se creía que cuando se ofrecía determinado sacrificio a determinado santo, entonces se solucionaba este problema y el otro y el otro y el otro. Entonces mi suegra una vez hizo eso sin ser creyente con uno de sus hijos. Vamos a San no sé qué, a la catedral de San no sé qué, y vamos a hacer no sé qué romería porque es que es para la salud. Pero no, eso no era buscar a Dios, era para que el Diosito me haga el favor de sanar al muchachito. Que eso es lo que pasa. Entonces, si están buscando eso, nada van a encontrar. ¿Detrás de cada qué? Sí, claro, claro. Entonces lo que hay ahí es ocultismo. Entonces, miren, a veces inclusive, y hay que decirlo así de claro, hay personas que vienen a las iglesias cristianas a buscar su milagro, a buscar la solución de su problema. Dios es bueno y usa eso muchas veces como trampolín para que en realidad la persona se convierta. Pero muchas veces llegamos a los pies del Señor por profundas necesidades. No está mal. Es más, como hijos de Dios podemos ser estratégicos y aún sabemos que personas que están en gran necesidad, como lo hacía el Señor Jesucristo, pues pueden ser tocadas por Dios, porque el Señor Jesucristo tuvo compasión de la multitud. Él veía que tenían, el devocional de hoy, él veía que tenían hambre y le dijo a sus discípulos, háganlos recostar y denles ustedes de comer. Ustedes recuerdan ese pasaje de los panes y los peces. El Señor sabía de la necesidad de la gente y tenía compasión de la necesidad, pero sabía que la necesidad más importante era la vida eterna. Así que Él suplía la necesidad puntual, pero iba a la principal, que era la salvación y la vida eterna. Así que si alguna persona viene a las iglesias, una iglesia cristiana, esta o cualquier otra, buscando solucionar su problema financiero, su problema de familia, su problema de sus hijos, la dificultad en su pareja, en su matrimonio, etcétera, 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 pues es un trampolín, llamémoslo así, para que pueda conocer al Señor. Pero, dime. Sí. Ahora, muchos de ellos, claro, claro, muchos de ellos se van con su sanidad y ya no vuelven a acordarse del Señor. No por eso el Señor deja de sanar. La Biblia nos enseña que hubo 10 leprosos que se acercaron al Señor. Ustedes saben que los leprosos, exactamente, los leprosos en aquella época en Israel eran considerados inmundos y no se podían acercar, ninguno se podía acercar a un leproso porque se contaminaba con la lepra, por la ley judía, por la ley mosaica, por la ley de Moisés. Entonces era prohibido que se tocara a un leproso, y si se tocaba salir de la congregación, estar 8 días y purificarse. El Señor no tuvo problema, y el Señor por encima de la ley se acercó a ellos, oró por ellos y los sanó. Y como bien dijo Amandita recordando ese pasaje, solo uno volvió y le dio la gloria a Dios. ¿No se cumplió el objetivo? Dios es soberano. Así que puede haber momentos en donde, o sea, aquí el tema es este, y esto es muy importante entenderlo. El problema no es lo que las iglesias A, B o C hagan. El problema es el corazón del hombre, de la gente que llega. Entonces nos volvemos los que vamos en pos de solucionar un problema. Entonces lo que yo decía alguna vez, el menú. Hoy me siento triste, entonces voy a ir a esa congregación que tiene una alabanza chéverísima, que allá me levantan el ánimo. Hoy estoy enfermo, entonces voy a ir a esa otra porque allá siempre oran por los enfermos, me voy a sanar. Hoy tengo problemas financieros, entonces allá oran por las finanzas y uno siembra allá y eso Dios lo bendice. Y así, ¿cierto? Entonces el problema es el corazón del que está queriendo solucionar su asunto y no buscando a Dios. Pero el que de corazón genuino busca a Dios, le va a hallar. Y Dios, que es bueno, usa lo que sea. Y muchas veces la persona cae en la mala, en la remala, en la peor, en la inmunda y en la reinmunda. Y así Dios entonces lo usa, esa circunstancia, para que vuelva su mirada al Señor. Claro, ahora dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón del
Hombre, más que todas las cosas. Bien, ok. Entonces, la salvación no es por obras. ¿Qué nos dice? No es Titos, es Tito. Tito capítulo 3 versículo 1. Ahí pueden corregir. Aprovechemos y corrijamos porque había unos errores. Tito, no Titos. Titos es en inglés, Titus, pero en español es Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice Tito 3, 5? Si alguno tiene una Biblia, por favor, léala. Si no, acérquese a un creyente. Bendito sea Dios. Tito, capítulo 3, versículo 5. No por obras, hecho, regeneración y por la nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la renovación en el Espíritu y por la regeneración en el Espíritu y la renovación en... ¿La regeneración en qué? ¿Y la renovación en qué? ¿La regeneración en qué, Maru? Pero antes, la regeneración... Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Qué será esa cosa tan rara que estamos leyendo ahí? Tan raro, eso no sé qué. Primero, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cuando la Biblia habla de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, lo podemos entender de esta manera: no por las obras que a nuestro parecer eran justas, no por hacer lo que nosotros creíamos justo, fue que Él nos salvó. No es por nuestras propias obras, porque nuestras propias obras son injustas. Porque si no conocemos a Dios, lo que hacemos no es agradable a Dios. Pero entonces, ¿por qué nos salvó? ¿Por su qué? Misericordia. Porque Él es capaz de ponerse en tus zapatos y sentir lo que tú sientes, sufrir lo que tú sufres, tener la angustia que tú tienes, sentir el dolor que tú sientes. Esa es la misericordia. Esa es la misericordia. ¿Sí entendemos la misericordia? Ponerse en la condición del otro. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora dice, sino por el qué? El lavamiento de la qué? De la regeneración. El lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa eso? Que fuimos lavados por su sangre y que nos hizo nacer de nuevo. Nos lavó con su sangre, nos limpió con su palabra. La Biblia dice que el Señor le dice a sus discípulos: ustedes ya fueron lavados por la palabra, ustedes fueron limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue que el Señor les dijo a sus discípulos eso? ¿Tú te acuerdas? ¿Recuerdan que hubo un momento en que el Señor le pidió a sus discípulos que quería, o le dijo a sus discípulos que les iba a lavar los pies? ¿Qué dijo Pedro? ¿Y qué le dijo Jesús? Exacto, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y luego les dijo: ustedes ya fueron limpiados por la palabra que yo les he hablado. ¿Qué hace la palabra? Nos limpia. Entonces, cuando vino la palabra del Señor a tu corazón, te lavó. Y cuando Cristo vino a tu corazón, te regeneró. ¿Qué significa eso? Te volvió a generar. ¿Qué significa eso? Te volvió a dar vida. ¿Qué significa eso? Te hizo nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Te hizo una nueva criatura. Ahora luego dice: por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace la obra en ti de regeneración? El Espíritu Santo. De renovar tu vida, el Espíritu Santo. Eso es lo que significa ese pasaje. Pero la salvación no es por obras, es algo que hace Dios. La salvación es 100% de Dios. Escúchenme eso. Por eso a veces pensamos: ¿qué más tengo que hacer para ser salvo? No, nada, la salvación es de Dios, no depende de ti.
Lo único que tienes que hacer es tomarla, pero es de Dios, no es tuya. ¿Estamos? Por eso la importancia de estos pasajes y aún poderlos memorizar. Debes recibir a Cristo, Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos, yo se los leo aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que ¿qué? Primero ¿qué? Más a todos los que ¿qué? Más a todos los que le recibieron. Primero, recibieron. ¿Qué significa eso de recibir? Cuando tú tienes una persona que te está llamando y te está diciendo, Jackie, es que quisiera hacerte una visitica, tú tienes dos opciones, decirle, no, qué pena, mira, no estoy. O decir, bueno, listo, aquí te espero, y le preparas algo para atenderla. Tú le recibes, entonces estás abriendo las puertas de tu casa para que la persona venga y comparta contigo. Eso es recibir, ¿sí? Más a todos los que le recibieron, ¿cierto? Pero no solamente recibirle, ¿cuál es el otro requisito? A los que creen en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque antes éramos ¿qué de Dios? Criaturas de Dios. Cuando le recibimos y nos hace nacer Él de nuevo, nos convertimos ¿en qué? En hijos de Dios. ¿Estamos? Bien, listo, eso es lo que significa. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:20? Ok, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Tú te acuerdas de eso, Blasita? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ese pasaje, si lo vemos, realmente se está refiriendo más que todo a los que ya son iglesia. Pero también se puede aplicar a los que no son iglesia. Pero se refiere a los que son iglesia. Más a todos los que le recibieron, los que creen en mi nombre. No, perdón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tener comunión con Dios. Es tener comunión con Dios. ¿Cuál es la seguridad de salvación? Nos dice 1 de Juan 5:13 y Juan 5:24. Alguien que me busque por favor 1 de Juan 5:13 y alguien que me busque por favor Juan 5:24. ¿Estamos repasando algo? ¿Hemos repasado algo? ¿Hemos recordado algo hoy? ¿Hemos aprendido algo? Bueno, amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13, ¿qué dice? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Lo quisieran repetir a ver si lo memorizamos? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Difícil? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Alguien lo puede decir? Estas cosas os he escrito ¿a quiénes? A vosotros, ¿para que qué? ¿Para que creáis
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escribámoslo. ¿Tienen dónde escribir? Cojan su Biblia, lo leen y lo van escribiendo. Recuerden cómo vamos a practicar la memorización. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vas a leer, lo vas a escribir, lo vas a repetir y luego se lo vas a decir a alguien. Lo vas a leer, lo vas a escribir, lo vas a repetir y luego se lo vas a decir a alguien en voz alta. Lo vas a leer, lo vas a escribir, lo vas a repetir y luego se lo vas a decir a alguien en voz alta. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escribámosla, leámosla, repitámosla y se lo vamos a decir a alguien. ¿Quién se la sabe ya? ¿Quién se la sabe ya? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Miren, una manera de entender el versículo, de memorizar el versículo es entenderlo. Está diciendo Juan, estas cosas les estoy escribiendo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, por eso es que se las escribo, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, en el lenguaje de la Reina Valera, estas cosas os he escrito a vosotros para que, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sí, sí. Es correcto, entender qué es lo que está diciendo. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, yo les escribo a ustedes estas cosas porque ustedes creen en Cristo, en el nombre del Hijo de Dios. El nombre del Hijo de Dios es Jesús el Cristo, Jesucristo. Ustedes creen en Jesucristo. ¿Para qué les escribo? Para que sepan que tienen vida eterna. Eso es una buena noticia, ustedes ya son salvos. Yo les estoy escribiendo para que ustedes salvan, no sálvense, sino sepan que son salvos y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, en la primera parte, cuando el apóstol está diciendo a ustedes que creen, yo les escribo a ustedes que ustedes creen, es porque han creído para salvación, pero luego cuando les dice para que crean en el nombre, dice, pero ¿cómo así? ¿Al fin creemos o no creemos? Es para que se afiancen en esa fe y tengan la certeza de que tienen salvación y vida eterna porque creyeron en Cristo.
Entonces, entender el versículo nos ayuda a memorizarlo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ya se los dijeron entre ustedes? Díselo allá aquí. A vosotros. Creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, casi. ¿Quién más lo dice? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese versículo me lo aprendí en el año de 1987. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguno lo sabe? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mis amadas, vamos a dejar ahí, seguimos la próxima semana. Leamos para finalizar Juan 5:24 y dentro de 8 seguimos con confía en los recursos de Dios. Juan 5:24, ¿qué dice para terminar? Sí. Sino que ha pasado. Muy bien. Ok. Eso quiere decir que si confiamos en el Señor, si creemos en Él, dejamos la muerte de lado porque Él nos salvó y pasamos entonces de la muerte ahora a la vida que es en Cristo. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra. Perdona, Señor, nuestra debilidad. Perdona, Señor, que somos en ocasiones guiados por la carne cuando no la crucificamos. Permítenos, Señor, cada día, cada mañana, cuando nos presentamos delante de ti, no solamente orar, no solamente tal vez leer una lectura, hacer una lectura devocional, sino crucificar nuestra carne y permitirte que tu Espíritu Santo nos llene. Gracias por tu palabra, gracias porque la podemos leer, la podemos escudriñar, la podemos entender, la podemos repetir, la podemos memorizar, la podemos declarar, y cuando venga el momento necesario, ella saldrá de nuestra mente y de nuestro corazón para salvarnos de una condición, de una situación, de una adversidad, para librarnos del pecado y de la esclavitud, para poder compartir nuestra fe con otros, para animarnos y podernos levantar de una condición de dificultad. Para cualquiera de estas cosas y muchas más, tú usas tu palabra y tú has puesto tu palabra como un baluarte y como tu verdad. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque para ser verdaderos discípulos de Cristo necesitamos crecer en estas prácticas que nos llevan a entender, a escudriñar, a analizar, a buscar, a repetir, a declarar, a orar y aún a cantar tu palabra. En el precioso nombre de Jesús te pedimos, guárdanos, y oramos, Señor, por los que han tenido dificultad para estar en este día, que puedan reintegrarse con nosotros dentro de 8 días. Gracias, bendito Dios, por las actividades del resto de la semana. Gracias, Señor, por el taller que tendremos el sábado a las 6 de la tarde acerca de el éxito en la economía, nuestro segundo taller. Bendecimos la vida de Alejandro Cuineme, que estará con nosotros. Y gracias, bendito Dios, también por la reunión dominical y los bautizos. Desde ya los presentamos delante de ti y oramos, Señor, para que tú mismo convoques a tu pueblo y podamos juntos compartir con nuestros hermanos que van a hacer su declaración pública de su fe en ti, amado Señor Jesucristo. Oramos, Señor, en tu nombre. Te pedimos, guárdanos de regreso a nuestros hogares y que podamos ir en paz. En Cristo Jesús.
Amén y amén. Amén, mis queridas, así como lo oraba, les quiero recordar entonces el sábado a las